Hola, buenas noches. ¿Cómo están, queridos estudiantes? No sé si me escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, ¿Cómo sí, está? me escucho. Una consulta. Claro. Eh, Tengo registrado en mi plataforma que también tengo tutorías de logística y transporte a la misma hora. No sé cómo están haciendo con ese tema porque se me cruza con la de auditoría vial. Eh, no sé la verdad cómo están haciendo, pero yo tuve el mismo problema en la anterior clase, porque me habían puesto, bueno, yo doy otra materia que se llama gestión del transporte. Entonces doy a la hora siguiente a este. Entonces el día jueves tuvo el problema y yo les había comunicado y me dijeron que no hay, o sea, que dé la materia de gestión porque esa ya me habían prorrogado. Entonces yo creo que esos son temas que hay que hablar con Secretaría Académica. No sé si tengan el número de Secretaría Académica. No, la verdad no tengo. No sé si me podría facilitar porque se me cruza. Yo le facilito para que, a ver, número es 096 96 38 38 54, perdón, 4 096 38 53 411. 3411. Exacto. No sabe de pronto si podría, nos atienden solo mediante llamada o tal vez por WhatsApp. Eh, es preferible que llame porque no saben contestar por WhatsApp. Pero ahorita no creo que me contesten, ¿verdad? Y capaz que sí, llámenle nomás. Ya, listo. Muchas gracias. De nada. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, no sé si le puedo hacer una consulta. Claro, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Ingeniero, bueno, no tengo muy claro el tema de cómo va a ser la evaluación, o bueno, creo que un poco. Eh, Creo me indicaron que va a ser una parte oral y otra parte escrita. No sé si usted tiene algún conocimiento sobre eso que nos pueda o me pueda dar. Me dijeron, a mí en relación a esto, me dijeron que, bueno, todavía el personal asignado en relación a tomar las pruebas no existía, que todavía iban a ver conforme a los profesores que han tenido durante toda la carrera y en relación a lo que han recibido dentro de los diferentes módulos, pero que iba a ser sí, o sea, que se iba a subir supuestamente un examen de manera escrita dentro de la plataforma, como han venido dándose los talleres que ustedes tienen, y de ahí un examen de manera oral que representaría un porcentaje igual de la calificación final. Ya, ingeniero, gracias. Esa era mi pregunta. De nada. Ok, bueno, vamos a empezar entonces, ¿no? Bueno, mil disculpas, como yo les había dicho en la anterior clase, no sé si ahí se hayan conectado, yo me conecté y en el momento en que me conecté todavía no había nadie. Entonces, en la anterior clase yo no pude tener con ustedes en relación a que igual me pasó lo mismo, de que tuve problemas en relación a las dos materias diferentes que yo estaba dando y me contacté ese momento a las 6 de la noche con Secretaría Académica y me dijeron que de gestión del transporte y que esta tutoría que teníamos el anterior jueves, perdón, y se iba a trasladar para otra sesión, que dentro de los próximos días o dentro de la próxima tutoría que tengamos, yo les pensaré en avisar. Entonces, conforme a eso, sigamos avanzando. Entonces, es importante ustedes que vayan chequeando el tema, más allá de lo que yo les voy dando y todo, que vayan chequeando el material que está subido dentro de la plataforma, dentro de las clases, porque si bien es cierto que no se les va a tomar todo específicamente en relación a lo que está ahí, pero estas son bases, pues son tutorías como tal, es reforzar los conocimientos que ustedes ya han tenido con anterioridad y ya han venido desarrollando dentro de la misma materia, dentro de la misma carrera, porque es como tal un complexivo. Sin embargo, en relación a eso, ustedes pueden ir sacando
como ahorita les estoy yo dando, pueden ir sacando puntos con base en puntos de lo que ustedes pueden ir estudiando o puntos como más o menos de un índice de lo que ustedes van a ir desarrollando conforme a lo que se ha venido dando. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo que ya hemos venido dando? ¿Qué es la contabilidad? ¿Qué es la auditoría? ¿Cuáles son los tipos de auditoría? ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad? Todos esos tipos, esos puntos más o menos ir a hacer un temario. Por ejemplo, hoy vamos a ver las normas relativas a la ejecución de trabajo, qué es la planeación, y qué es la supervisión y así sucesivamente. Entonces, estos temitas que vayan, por favor, desglosando en un índice y vayan estudiando conforme a eso y no solo lo que está aquí, también es importante que vayan haciendo una autoinvestigación, porque yo en las materias que yo he dado al menos, y he visto que hay bastantes problemas con el ITESUD y bastantes problemas con el tema de los estudiantes en relación a eso. Yo he visto que hay un tema de poca investigación de los trabajos, que no investigan, no hay muchos estudiantes que no investigan, hay muchos estudiantes que no citan, que dentro de las tareas, por ejemplo, que yo he visto, no han citado demasiado o no han hecho un tema de investigación o piensan que solo el concepto es poner algo o una idea de lo que les sale de la barriga. Y no es así, ustedes tienen que tener claro, tienen que entender, tienen que saber el conocimiento, tienen que saber de dónde nace, tienen que saber más o menos un lineamiento o una idea clara de lo que es, al menos si es que, por ejemplo, en el tema de la oralidad, de lo cómo va a ser el trabajo, en el complexivo, ahí es un poco más complicado porque ahí si ustedes tienen que desarrollar un criterio propio, o tienen que desarrollar algo concerniente a lo que su criterio dicen, porque en los escritos es mucho más fácil, porque a veces las preguntas son de opción múltiple y las respuestas ya están ahí. Aún así se confunde uno, pero tiene que ir observando y viendo como un temario de lo que ustedes tienen que ir estudiando. Entonces, conforme a eso vamos avanzando. El día de hoy nos quedamos en las normas relativas a la ejecución del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en una consideración de la auditoría? Primero, la planeación. ¿Por qué la planeación? Porque el trabajo de auditoría obviamente se debe planear adecuadamente. Si se utilizan ayudantes, estos deben ser supervisados en forma apropiada para planear adecuadamente el trabajo de la auditoría. El auditor debe conocer los objetivos, las condiciones, las limitaciones de trabajo concreto que se va a realizar. ¿Por qué? Porque muchas veces el auditor no trabaja solo como el auditor, sino también tiene grupos de trabajo, tiene grupos de trabajos con áreas contables, o sea, con temas técnicos, con temas legales. Entonces sí es importante que se planee conforme a lo que se va a realizar, a los objetivos, a las condiciones y cómo se va a limitar el trabajo, es decir, de qué periodo a qué periodo yo voy a empezar el trabajo. Entonces, las características particulares de la empresa cuya información financiera se examina, incluyendo dentro de este concepto las características de operación, sus condiciones jurídicas y el sistema de control interno, ¿no? La planeación implica prever cuáles son los procedimientos de auditoría que van a emplearse, cuál es la extensión, cuál es la oportunidad en la que van a ser realizados y el personal que va a intervenir en el trabajo. Y el auditor debe dejar en evidencia sus papeles de trabajo ya que planeó la auditoría. ¿Por qué? Porque es importante la planeación, porque hay un periodo de tiempo. Por ejemplo, Alfredo, ¿qué pasa si es que a usted dentro de la auditoría le ponen un examen especial de 2013 o 2014 de esta fecha hasta esta fecha para que usted realice un periodo de auditoría y usted no ha realizado una planeación correcta y eso le toma más tiempo? Entonces, ¿qué podría hacer en relación a eso si es que no alcanza a hacer dentro del periodo establecido? Bueno, como se dice, la planificación es importante. Si no se hace la planificación, vamos a tener problemas porque una no va a hacer una auditoría como tiene que ser. No van a salir los resultados como se van a esperar y se va a hacer se va a demorar y no va a quedar bien. Entonces, por lo que no hay la debida planificación, porque todo lleva un tiempo, ¿no? Ok, ¿y qué pasa si es que usted bueno, usted ha planificado y sin embargo no puede cumplir en el tiempo establecido su informe de auditoría? Porque hay una cosa más, hay un asiento contable más, algo nuevo que haya aparecido dentro del mismo que no estaba planeado. ¿Qué podría hacer? Tocaría solicitar un poquito más de tiempo Sí, porque no se va a avanzar. esto técnicamente, ¿cómo se denomina? Se denomina como un alcance al informe del examen especial o el examen general.
Entonces siempre se tiene que interponer mediante un alcance independientemente de las reglas del sector público. En el sector privado tiene que ser notificado con anterioridad y con días de anticipación. Entonces siempre es importante planear hasta si es que no vamos a alcanzar y ya vemos que no vamos a alcanzar, podemos pedir un alcance en relación a ciertos temas y ciertas cosas. Ok, entonces conforme a eso, no sé si se comparten, si está compartiendo las pantallas porque me acaban de escribir. Ángel me acaba de escribir y me dice que no se está compartiendo las diapositivas. ¿Sí se está compartiendo? No. Buenas tardes. No, Ahí se está compartiendo. Ahí sí. en este momento sí. Perfecto. Ok, chévere. Entonces vamos así. Entonces ahora con el tema aparte de como ya vimos la planeación, existe la supervisión, ¿no? ¿Qué es la supervisión? Como dice la palabra, es obviamente observar, supervisar, estar pendiente de los subordinados, ¿no? Es ejercerse en proporción inversa a la experiencia, es la preparación técnica y la capacidad profesional de auditor supervisado, que la supervisión debe ejercitarse en etapas de planeación, de ejecución y terminación del trabajo. Debe dejarse en los papeles de trabajo la evidencia de la supervisión ejercida, en tal virtud de que el auditor asume toda la responsabilidad de su opinión, de vigilar las pruebas que se han llevado a cabo como se planearon y satisfacer de los resultados obtenidos en las mismas. Entonces también tenemos que tener un estudio y evaluación de un control interno, que significa que el auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuada del control interno existente, que te sirva de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él. Asimismo, que le permita determinar la naturaleza, la extensión y la oportunidad que se va a dar en los procedimientos de auditoría. Y la evaluación del control interno debe realizarse antes de iniciar su examen de auditoría. Por ejemplo, Ángel, ¿qué es para usted el control interno? Bueno, compañero, control interno. Llevar Perdón, el control interno de la auditoría. control interno de la auditoría. Sí, ¿qué es el control interno de la auditoría? Es algo, lo más básico, ¿no? O sea, es lo que siempre se habla de la auditoría, que el control interno, que las normas de control interno, que el procedimiento de control interno, que la evaluación del control interno. ¿Qué es el control interno? Las normas que el auditor tiene que llevar para su realización del trabajo. Sí, exactamente, muy bien. Hay mucha gente y eso es esta pregunta que les saben hacer de grado en otras universidades, en otros institutos, que les preguntan a los auditores qué es el control interno y no tienen ni idea qué es el control interno. Como dice Ángel, el control interno es de un conjunto de acciones, actividades, planes, no políticas, normas, registros, procedimientos y métodos que incluyen y desarrollan autoridades y personal a cargo con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a la entidad, tanto sea público como privado. Porque recordemos que el trabajo del auditor como tal es prevenir que la empresa siga perdiendo dinero o prevenir que exista temas de corrupción o prevenir que haya un mal manejo de fondos, prevenir que como tal exista un flujo exacto de capital y de ganancias. Entonces, el auditor, como ya les dije, es una materia de investigador. Entonces, el control interno es un conjunto de normas y políticas y planes en beneficio de una entidad, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, otro tipo es las normas relativas a la información y dictamen. Entonces, ¿qué es lo que debe emitir el auditor? El auditor debe emitir un resultado final de trabajo. Es el resultado, ya cuando hacen la comunicación de resultados, tienen que emitir el resultado final. Es un dictamen prácticamente o un informe mediante el cual se pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la opinión que se ha formado a través de su examen. Primero, este dictamen debe tener una aclaración de la relación con los estados o información financiera y expresión de opinión. También tiene que tener, segundo, bases de opinión sobre estados financieros. El auditor, al opinar sobre los estados financieros, debe observar que fueron preparados de acuerdo con las normas de información financiera. También debe tener dichas normas fueron aplicadas sobre las bases consistentes, ¿no es cierto? Debe que la información presentada en los mismos y en las notas relativas es adecuada y suficiente para su razonable interpretación.
Por lo tanto, en caso de excepciones a lo anterior, el auditor debe mencionar claramente en qué consisten las desviaciones y su efecto cuantificado sobre los estados financieros. ¿Qué técnicas de la auditoría debemos tener? La técnica de auditoría, ¿qué son las técnicas? Son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor y que le permiten aplicar las normas y procedimientos de auditoría para el análisis de la información y emitir una opinión profesional, así como para comprobar la razonabilidad de la información financiera, de acuerdo, por ejemplo, a su naturaleza. Entonces, las técnicas si les preguntan, ¿cuáles son las técnicas de la auditoría? Hay en relación a su naturaleza, a su extensión o alcance, a su oportunidad. Son tres. ¿Cuáles son las técnicas de la auditoría? Repito, esto es importante que tengan en cuenta, entonces pueden ir sacando como un puntito dentro de del temario que ustedes vayan teniendo. ¿Cuáles son las técnicas de la auditoría? Entonces, conforme a su naturaleza. ¿Qué significa su naturaleza? Que el auditor deberá aplicar su criterio profesional para decidir cuál procedimiento o conjunto de ellos deba aplicar. En cuanto a su extensión o alcance, es la relación de examinar una muestra selectiva representativa del total del universo. Y a la oportunidad, que es la época en la que los procedimientos de auditoría se va a aplicar, según la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría. O sea, la oportunidad del tiempo, en qué momento es oportuno para realizar. Ahora, ¿cuáles son las clasificaciones? Esto también es importante que lo tomen en consideración. ¿Cuáles son las clasificaciones de las técnicas de la auditoría? Por su estudio general, es la apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus estados financieros y de los rubros y partidas más significativas. Del análisis, consiste en la clasificación y o agrupación de los distintos elementos individuales que forman una partida o una cuenta determinada y que se divide en saldos y movimientos. La primera, en saldos, en el análisis, se aplica principalmente a todas aquellas cuentas o rubros de cuentas cuyo saldo se determina por compensación de movimientos. Y de movimientos se aplica a todas aquellas cuentas o rubros de cuentas cuyo saldo se determina por acumulación de movimientos. Ahora, mediante la inspección general, que es un tercer tipo de clasificación de la auditoría, que es el examen físico de los bienes materiales o documentación que se realiza con el objeto de cerciorarse la autenticidad de una operación registrada en la contabilidad o que se presenta en los estados financieros. Entonces, eso como su palabra mismo lo dice, es una inspección general, ¿no? Es observar, es un examen físico, ¿no? De lo que se va a realizar. La confirmación nos menciona, creo que se cortó el video, perdón. La confirmación nos menciona que es la obtención de información por escrito de personas independientes de la empresa y que se encuentran en posibilidades de conocer la naturaleza y condiciones de la operación realizada. Entonces, la confirmación de lo que ha pasado es como una transacción cuando existe, hay que ver la confirmación de la transacción, que es lo que ha pasado, la información, que poder informar de una manera válida sobre ella, directa, positiva. Se envían datos y se solicitan que contesten. Si están o no conformes, existe una negativa. Se envían datos y se solicita igual que se conteste. Solo si es que están inconformes. La indirecta, ciega o en blanco, nos envían datos y se solicita información de saldos, movimiento o cualquier otro dato necesario realizado para la auditoría. La investigación, entonces como unos agentes, como alguien que va a auditar, tiene el carácter de investigadores, que consiste en obtener información, datos y comentarios de funcionarios empleados de la propia empresa. Declaraciones, consiste en la manifestación por escrito con firma de los interesados de las investigaciones realizadas con los funcionarios empleados de la empresa. Certificaciones, tienen que tener una certificación en obtener un documento donde se asegura la veracidad de un hecho legalizado con la firma de una autoridad. Porque obviamente es como cuando cuando los abogados vamos a un juicio sin la debida certificación. Entonces, en prueba en juicio no nos va a servir porque ¿cómo qué requisitos debe tener un documento certificado? Por ejemplo, Janet. Janet. O por ejemplo, Alfredo, usted por ejemplo que participe en clases. Para que un documento sea debidamente certificado,
como, o sea, usted que le entreguen un documento debidamente certificado, ¿qué requisitos o parámetros nomás debe contener en esta certificación? Tiene que tener un sello de la empresa, o por decir un cheque tiene que ser certificado, firmado, por decir una certificación de un documento por la contadora, el gerente general. Son documentos que tienen que estar sellados, por si hicimos una letra de cambio, también debidamente firmadas, con sellos y todo que tenga validez, ¿no? Porque así simplemente no tendría ninguna validez. Bueno, aquí más allá de eso, es importante mencionar que, por ejemplo, eso hasta los contadores y en la práctica se jalan mucho, porque de hecho esta es una observación que uno como auditado o como administrado puede objetar en relación a la validez y a la certificación de un documento oficial. El documento certificado únicamente no emite un asiento contable, puede ser de cualquier dirección o puede ser de cualquier ente o de cualquier entidad. Obviamente, si es que es un título ejecutivo como una letra de cambio y eso hay que ver, obviamente, si está debidamente firmado. Sin embargo, una certificación como tal es una validez de que el documento es fiel o es original. Esto que debe constar y es importante porque esto hasta en la práctica, hasta en los juicios, hasta en el tema de auditoría, en todo, siempre se debe considerar. Primero, nombres y apellidos de la persona que emite el certificado. Segundo, lugar y fecha de donde se emite el certificado. Tercero, firma de la persona que emite el certificado. Cuarto, cargo de la persona que emite el certificado. Quinto, entidad entidad de donde se emite el certificado. Y el sexto, sello o rúbrica de la entidad donde se emite el certificado. Eso es importante para tener una certificación o una copia debidamente certificada. Entonces, si no cumple con estos parámetros establecidos, no, aparentemente no tiene mucha validez. Entonces, es importante mencionar que la certificación siempre se debe asegurar que el hecho legalizado tenga la firma de la autoridad y cumpla con los requisitos establecidos en el COGEP. Entonces, aparte de eso, Doctor, sí, dígame. una preguntita, espero que le interrumpa. Yo he visto también que hay casos que, por ejemplo, en las empresas cuando realizan auditorías y eso ahí, por lo general, perdón, por lo general saben poner notas de pie de página. Por ejemplo, ponen página 2 de 50, por ejemplo. Ajá. Ya, y digamos, lo que he visto es de que en este caso imprimen es de ambos lados. Eso ahí dicen que lo hacen con la finalidad de que tal vez no se realice un plagio, y ponen también un sello, es tanto en la cara del reverso como en la frontal. No sé si eso también dependerá o deberá incluir ahí o no. Claro, ese es un documento, o sea, obviamente, si es que ves como es más o menos como cuando usted imprime el mecanizado del IES. Entonces, ahí en el mecanizado del IES, dependiendo de lo que se imprima, ahí sabe salir una de 50, dos de 50, tres de 50. Entonces, lo mismo ahí. Entonces, ¿qué es lo que deberían certificar? Deberían certificar, obviamente, cada hoja o o en su totalidad del documento. Es como cuando uno va a pedir a la notaría copias certificadas. Te ponen, el notario tal, certifico que estas son fieles copias de los originales, la fecha, el día, la hora, el notario, el nombre del notario, el nombre de la notaría y la firma del notario y el sello de la notaría. Eso es lo que uno prácticamente debe tener. Entonces, en estas hojas, si es que le ponen el sello, también al final debe existir una nota de pie de página o debe existir individualmente todas estas certificaciones. Pero si únicamente le imprimen eso sin ningún sello, sin nada o sin ninguna firma electrónica, obviamente va a perder su validez porque no tiene no sería una certificación de un documento oficial. Ahí sí sería como que yo imprimo de Word o imprimo de cualquier lugar, yo mismo creo la prueba, imprimo la prueba y, o sea, ¿quién me dice que esa prueba es que cumple con los requisitos de congruencia, pertinencia y, y todos los requisitos establecidos conforme a la prueba? Entonces, la certificación siempre debe estar bien certificada. Ok, ahora la observación.
Consiste en obtener un documento donde se asegura la verdad de un hecho legalizado con la firma de la autoridad. El cálculo consiste en la verificación matemática de algunas cifras que integran los estados financieros. Entonces, a continuación también existe la planeación técnica y administración de la auditoría. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la planeación? Son, bueno, la planeación, ejecución y supervisión. La planeación es decidir previamente cuáles son los procedimientos de auditoría, como ya dijimos, que se van a emplear de la naturaleza y la extensión que se va a dar a las pruebas, así como la oportunidad con las que se aplicarán los papeles de trabajo en los que se vayan a plasmar los resultados. ¿Qué pasos a seguir vamos a tomar? Analizar el grado, experiencia y capacidad de personal, analizar el grado, experiencia del personal específicamente y discutir el plan general de trabajo y evaluación de alcance, fijación de tiempos y presupuesto. Luego de la planeación es la ejecución, que es prácticamente poner en marcha ya el proceso de auditoría, que es realizar lo planeado. Es todo lo que se planeó, es lo que se va a seguir. Revisar el programa de auditoría es explicar al personal cómo se va a realizar el trabajo, presentar a los auditores de la empresa, vigilar constantemente el trabajo, establecer un control de tiempo, revisar oportunamente los papeles de trabajo, determinar si es necesario hacer más pruebas adicionales para revisar el contenido de las pruebas y dejar en constancia los papeles de trabajo. La supervisión es la revisión que se realiza durante y al final del trabajo son los pasos a seguir y a revisar el contenido de los papeles de trabajo para aprobar el informe correspondiente. Ok, hasta aquí sería prácticamente esta unidad. A continuación les voy a pasar la otra unidad. Me esperan un momentito, por favor. Vamos, por favor. Ahora vamos a continuar con la definición de los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? Son los documentos en los que el auditor registra los datos e informaciones obtenidas en su examen y los resultados de las pruebas realizadas. El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Cuáles son los objetivos de los papeles de trabajo? Son fundamentalmente facilitar la preparación del informe, es para desarrollar un informe concreto, es comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, es proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado, es coordinar y organizar todas las fases del trabajo, es prever un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de la auditoría aplicado, porque ustedes también como auditores van a tener que tener un respaldo. Entonces, sin un respaldo, hasta cómo van a ser los documentos de descargo. También se necesita
Coordinar y organizar todas las fases del trabajo, como habíamos manifestado lo de la planeación. Se está como que cortando, espérame un momentito. Ok, perdón, no sé qué le pasó, estaba yendo en internet. También es coordinar y organizar todas las fases del trabajo, como ya les dije, es una planeación y para llegar a la ejecución. Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría aplicados. Servir de guía en revisiones subsecuentes y cumplir con las disposiciones legales. Entonces, para eso hay que tener una preparación, un contenido y una estructura general. Entonces, hay que tener el cliente, el nombre del cliente, el ejercicio que se va a revisar, la fecha exacta. Esto es muy importante, ¿no? Esto es desde dónde se parte, ¿no? Es la preparación, porque hay que poner el cliente, cuál es el ejercicio, qué es lo que se va a revisar, como les digo, la fecha, de qué periodo se va a revisar. Si es un examen de gestión, un examen de auditoría, un examen de cualquier situación, el nombre y apellidos del sujeto, el objeto de los mismos. Cuando el auditor utilice la marca o símbolo, tiene que explicar su significado. En cuanto al contenido mínimo de los papeles, evidencia que los estados contables y demás información sobre lo que se va a penar al trabajador deben estar de acuerdo con los registros de la empresa. La relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo tiene el auditor evidencia de su existencia física y valoración. Debe existir un análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados, una prueba en la que el trabajo bien ejecutado, supervisado y revisado. También hay la forma, el sistema de control interno en que se ha llevado por parte del auditor y el grado de confianza que el sistema tenga y cuál es el alcance realizado para revisar las pruebas sustantivas. El detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno y las conclusiones a las que se llega. El detalle de las contrariedades en el trabajo y las soluciones de las mismas. No se deben contener, ¿qué no debe contener? No debe ser una copia de la contabilidad de la empresa, no debe ser una copia de los estados financieros y no debe ser una copia de la auditoría del año pasado. La estructura general de los papeles de trabajo los papeles de trabajo debe contener los requisitos mínimos que se va a detallar a continuación. El nombre de la compañía sujeta al examen, el área a la que se va a revisar, la fecha exacta de la auditoría, la firma o inicial de la persona que preparó la cédula y las quienes lleven a cabo la supervisión en los diferentes niveles, la fecha en la que la cédula fue preparada, un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de papeles de trabajo, un cruce de información indicando las hojas donde proceden y las hojas a donde pasan, las marcas de auditoría y respectivas explicaciones, las fuentes de obtención de la información, los saldos ajustados en los papeles de trabajo y de cada cédula analítica deben concordar con las sumarias y con el balance de aprobación. ¿Alguien ha visto de ustedes una auditoría o alguien nunca ha estado familiarizado con ella? ¿Quién me puede decir que nunca ha visto una auditoría o algún informe de auditoría? ¿O todos han visto un informe de auditoría? No, ingeniero, en mi caso no. Ya en su caso nunca ha visto un informe de auditoría. No. Pero ustedes saben cómo manejar o sea, cómo pueden revisar un informe de auditoría o no en la Contraloría. Por ejemplo, yo les voy a mostrar ahorita para que tengan un conocimiento, porque a veces en la práctica como tal, no, a ver, déjeme buscar, solo justo un cliente ahora me dijo que tenía una glosa. Déjeme un momentito, yo les busco, se llama Paulina, se llama ella. Aquí está la resolución, aquí está. Verán, ¿cómo es un informe de auditoría? No sé si le pueden ver, si se está compartiendo ahorita la pantalla de lo que yo estoy pasando. Estoy entrando a Google, ¿no se ve? Sí se ve, ingeniero. Sí se ve, sí se puede apreciar. Sí se puede apreciar que estoy entrando a Google. Sí, Sí, doctor, sí, sí se ve. perfecto, verán. Si ustedes quieren ver un examen especial, por ejemplo, de la Contraloría, les inicio. Entran a la página de la Contraloría, ponen aquí Contraloría General del Estado, inicio. Paga, entran, ¿no es cierto? Ahí se está cargando. Creo que es medio lento este buscador. Vamos en este de acá. Contraloría General del Estado.
entra la Contraloría, estamos aquí ya, nos ubicamos aquí. Ven aquí que dice informes aprobados. Dan clic, informes aprobados. Una vez que están aquí, ponen el número de informe. Entonces vamos a poner el de mi cliente, que es DNA 5-0015-2019. Este es un informe del sector público, ¿no? A veces se hacen, pero bueno, a veces igual por auditores externos o muchas veces porque son auditores que trabajan en la Contraloría, pero son auditores de esas mismas compañías. Entonces, por ejemplo, miren, aquí se me desprende. Si ven, entonces doy clic, descargar. Descargo y entro. Este es un informe de auditoría. Miren, este es un informe realizado al Centro de Transferencia Tecnológica. Aquí, como podemos ir comparando con las diapositivas, el nombre, ¿no es cierto?, de la entidad a la que se va a realizar. Entonces, aquí está el nombre. Sí le ven, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí se Sí, aprecia. Ahí está el Centro de Transferencia Tecnológica de la Facultad Técnica y Transferencia Tecnológica Ambiental de la Facultad de Ciencias del SPOSH. Entonces, este es el nombre de la institución a la que se va a auditar, es al SPOSH. Entonces, ahí está el examen especial que se va a realizar. Entonces, examen especial es un examen especial como tal a las operaciones administrativas. Este es el giro de esta auditoría. Entonces, pueden ver que está a las operaciones administrativas y financieras del Centro de Transferencia Tecnológica tal, que es de la entidad. Entonces, aquí se va a hacer un examen, una auditoría a las operaciones administrativas y financieras de la facultad tal, y al final dice por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de julio del 2018. Este es el periodo del examen, como ustedes lo pueden ver. Entonces tienen 6 años de periodo del examen. ¿Qué significa? Que la Contraloría en este caso vino a auditar a las operaciones administrativas y financieras del CESTA, que es del SPOSH, desde el año 2012 hasta el 30 de junio del 2018. Fuera de este periodo no se puede auditar. Entonces ahí está, Ahí hay un tema de siglas y abreviaturas, todo lo que concierne, y ahí hay un índice. Entonces, en el índice ustedes van a ir poniendo, ¿no? ¿Cuál es el motivo del examen? ¿Por qué se realizó el examen? ¿Quién les contrató para el examen? Por ejemplo, si es en el sector privado, entonces puede ser la consultoría tal, me contrató para esto. Puede ser la empresa de Coca-Cola me contrató con la finalidad de hacer unas operaciones tal. De ahí los objetivos del examen, el alcance del examen, las limitaciones del examen, la base legal del examen, la estructura orgánica, los objetivos de la entidad, el monto de recursos examinados y los servidores relacionados. Y de ahí viene el resultado del examen. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, aquí ha habido unos resultados del examen. Ha habido, vean, egresos en la página 39. Ha habido egresos sin sustento. Entonces, hay que ver por cuánto ha habido egresos sin sustento. Conforme a eso, se emite un informe de determinación. Entonces, ustedes vamos viendo, vean ahí. Entonces, esta es la introducción. Aquí dice la Contraloría tal. Aquí está la información introductoria. El motivo del examen, por ejemplo. Dice el examen especial se realizó en cumplimiento a la disposición del subcontralor contenida en la orden de trabajo. Cuando es en el sector público siempre debe existir una orden de trabajo. Tal con cargo a las operaciones tal. Los objetivos del examen, que es a ustedes donde quieren llevar. Aquí, por ejemplo, es establecer la conformación del capital fundacional de constitución, su variación, porcentajes de participación y registro de información financiera. Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás aplicables. Entonces, así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, el monto de recursos examinados. ¿Cuánto ha habido por año? Así, por ejemplo, aquí el resultado del examen. Veamos un resultado del examen de algún punto. El auditor que ha observado, por ejemplo, que, a ver, en este punto, veamos, en este punto, a ver, veamos, en este punto que hay ajustes contables para eliminación de carteras sin sustento. Entonces hay unos detalles de qué está pasando, que había un ajustes contables, dicen, en la eliminación de la cartera. Entonces aquí dice el análisis, todo el análisis, y aquí hay la conclusión. Podemos ver que la conclusión dice, la contadora dio de baja cuentas por cobrar de clientes, por considerarlas como incobrables, sin que exista la evidencia física de haber efectuado conjuntamente con el director ejecutivo las notificaciones o disposiciones de acciones legales para la recuperación de los saldos. Entonces aquí, por ejemplo, en conclusión, la contadora no ha dado de baja cuentas por cobrar sin que exista una evidencia física de notificaciones legales de recuperación de pagos indebidos o de pagos, no ha hecho una recuperación de cartera. Entonces esto ha hecho que en hecho subsecuente que el CESTA no haya cubrido y no haya cobrado en algunas cantidades.
Entonces aquí, por ejemplo, la responsabilidad en torno a quién iría. Iría una responsabilidad, por ejemplo, de carácter administrativo a la del CESTA y una glosa porque es del sector privado, del sector público, perdón. Entonces la glosa es porque ha causado un perjuicio económico al Estado. Al igual es igual en el sector privado. Existe la conclusión, el hecho subsecuente y las recomendaciones de lo que exista. Por ejemplo, recomendaciones, dice la contadora. Entregará por escrito el directorio el reporte de antigüedad de los saldos de cartera vencida y solicitará se administren las medidas pertinentes a fin de iniciar acciones legales. Estas recomendaciones sirven en el informe de auditoría con la finalidad de que a posterior y a la postre los siguientes personas que ven en el cargo o las mismas personas no tengan, o sea, no tengan problema y ya no sigan ocurriendo este tipo de inconvenientes, o sea, que no existan cuentas por cobrar en este caso y que no existan las notificaciones del director ejecutivo. Entonces, esto básicamente es un informe de auditoría. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir haciendo en un informe de auditoría. Miren, es extenso, ¿no? Aquí al final está la aprobación, en las conclusiones y recomendaciones de todo. Entonces, si ustedes quieren irle, por ejemplo, viendo, ya le han visto cómo es dónde buscarle, y si quieren le pueden buscar este mismo informe. Si vieron dónde es, ¿no es cierto? Entran aquí, por ejemplo, en la página de la Contraloría y ponen informes aprobados. En clic en informes aprobados, aquí dice número de informe y van a copiar este número de informe que está aquí, este es el número de informe. El que está, a ver, aquí no está. Un momentito. Este es el número del informe. Entonces ustedes le van a copiar todo esto ahí y se va a desprender. Entonces vean, por ejemplo, control C. Aquí le pongo control V, pongo toda esa parte, pongo buscar y se me desprende aquí. Y yo hago descargar informe, se descarga el informe y abro el informe. Ese es un informe de auditoría. Entonces sería importante que, bueno, porque mucha gente a veces uno estudia, y a mí me ha pasado también que yo he estudiado en temas diferentes y una vez es dentro de la práctica o algunas personas, no todas las personas hemos tenido la oportunidad de trabajar en lo que nosotros estamos estudiando o en relación a eso. Entonces sí es importante también ir viendo conforme al tema no solo teórico, sino también práctico. Entonces es importante que ustedes se vayan familiarizando con un informe. Entonces es bueno que les quede claro y por ejemplo las personas que no han visto un informe, este es un informe de auditoría y es lo que básicamente contiene el informe de auditoría. No sé si tienen alguna pregunta en relación a esto. ¿No tienen ninguna pregunta? No, entonces sigamos. Entonces, bueno, ahora bien, nos encontramos, entonces ya ustedes vieron cómo eran las estructuras de un papel de trabajo, lo que tiene que contener específicamente un informe de auditoría y si lo tienen ya se pueden descargar para que ustedes lo vayan viendo. Entonces ahí como les dije, el nombre de la compañía que sujeta el examen, el área que se va a revisar, la fecha de la auditoría, como ya vimos, la firma de la persona de lo que estamos viendo y todo lo concerniente a ello. Entonces, preguntas sobre los papeles de trabajo. ¿La información que contienen los papeles es necesaria para la auditoría? ¿Se puede presentar esta información de forma mejor? ¿Debe darse algún dato más para su comprensión? Esto nos podemos responder con que las preguntas o los papeles, con estas preguntas, que los papeles de trabajo son diseñados y organizados para cumplir con las circunstancias y necesidades del auditor para cada auditoría. En particular, bueno, el que yo les mostré es un informe de auditoría como tal, no es el resultado final, pero esto informe de auditoría obviamente no se sube por temas se podría decir, de que no van a estar escaneando en todas las instituciones de esto, pero estos informes de auditoría siempre van acompañados con sus respaldos, que tienen sus carpetitas que van en los archivos de cada institución, que son los papeles de trabajo. El uso de estos papeles de trabajo estandarizados, por ejemplo, las listas de control, cartas, las organizaciones de estándar de papel, papeles de trabajo en general, pueden mejorar la eficiencia y la eficacia con los que son preparados y revisados dichos papeles de trabajo. Facilitan la delegación de trabajo a la vez que proporcionan un medio para controlar su calidad. ¿Cuál es la naturaleza?
De la misma manera que los libros de registros y documentos de contabilidad se respaldan y se comprueban los balances y los estados financieros de las empresas, así también los papeles de trabajo constituyen la base del dictamen que el contador público rinde con la relación a estos mismos balances y los estados financieros. Cuando una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones, siempre lo hace a través de los estados financieros que ha preparado y no mediante los libros de registros contables y procedimientos administrativos. El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar, por lo tanto, no revelará ninguna información confidencial que haya obtenido en el curso de una auditoría profesional, excepto en el consentimiento del cliente. Ahora, si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado, el profesional puede recurrir y en algunos casos se ve obligado a presentar sus papeles de trabajo tanto como prueba de su buena fe como de la corrección técnica de sus procedimientos para llegar a su dictamen. En toda empresa y en todo trabajo de auditoría debe existir la confidencialidad y la propiedad, que es los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Él los preparó y son prueba material del trabajo efectuado. Pero esta de propiedad no es irrestricta, ya que por contener datos que puedan considerarse confidenciales, está obligado a mantener absoluta discreción con respecto a la información que contenga. Si bien es del auditor, no puede divulgar ni establecer estos papeles de trabajo, perdón, estos papeles de trabajo a otra empresa, porque hay muchas veces empresas que les dicen a los auditores, mira, véndeme el informe, véndeme la información en relación al proceso de auditoría de esta, porque es la empresa de la competencia y a veces en los negocios se trata de quebrar de esa manera. Entonces, es decir que los papeles de trabajos son del auditor, pero queda obligado a un secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias que tengan conocimiento en el ejercicio de su profesión, a menos que lo autorice él o los interesados, y salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. En las clases de papeles de trabajo se les acostumbra a clasificar desde dos puntos de vista. Por su uso, que son papeles de uso continuo, que se usan continuamente, y los papeles de uso temporal, que es por temporadas. Por ejemplo, ¿cuál sería un papel de uso continuo? ¿Y cuál uno de papel de uso temporal? Por ejemplo, Cristian. Ya, en este caso, los papeles de uso temporal sería, puede ser los, qué sé yo, una empresa, en este caso hacen ciertas bimensuales, trimestrales o en este caso es, digamos, un papel temporal durante un ciclo que la empresa necesita observar, ver si es que en este caso está cumpliendo con los objetivos y Digamos, metas. ¿y cuál sería un ejemplo así concreto, digamos, de un ejemplo suyo que usted podría poner? Ya, papeles de uso temporal sería, en este caso, cierta información que yo pido sobre auditorías trimestrales. Ya. Ya, digamos, para completar el primer trimestre y pues es temporal. ¿Por qué? Porque los definitivos son los que se hacen una vez en el año. Entonces, este de aquí sería un papel de uso temporal. O sea, por ejemplo, uno de uso temporal podría ser las asistencias, ¿no es cierto? Las asistencias que se hacen al personal del trabajo. Eso es, por ejemplo, un papel de uso continuo, perdón. Y temporal podría ser personas que tienen contratos de nombramientos provisionales o contratos de trabajos ocasionales. Esos papeles continuos y papeles temporales. Continuos que es todo, que es continuamente se están utilizando y temporales que como por su giro de negocio o por su planeación o enfoque se usan de manera temporal. Ahora, por su contenido, es una hoja de trabajo, son las cédulas sumarias o de resumen, son las cédulas de detalle o descriptivas, son las cédulas analíticas o de comprobación. Ahora, ¿cuáles son las marcas de auditoría? Esto es importante que ustedes vengan como auditores porque es lo que van a tener cuando hay que tienen que realizar como en las abreviaturas y es. Entonces podemos ver aquí el símbolo y aquí el significado. Podemos ver, por ejemplo, de este.
¿Qué es NA? Que significa procedimiento no aplicable. ¿Qué significa PI? Que es papel de trabajo proporcionado por la institución. El ordenamiento de archivos es el A, caja de bancos, el B, cuentas por cobrar, C, inventarios u activo fijo, W, cargos diferidos y otros, AA es documentos por pagar, W es cuentas por pagar, W es impuestos por pagar y pasivo a largo plazo es HH. Ordenamiento de archivos, LL, reservas de pasivo, créditos diferidos, capital y reservas, son ventas, costos de ventas, costos generales y con su debida abreviatura y nomenclatura. Esto sería hasta aquí el otro capítulo. Ahora sigamos avanzando. Ok, después del proceso de auditoría, donde el auditor haya realizado, haya generado, haya con su examen final, emite un dictamen. ¿Qué es un concepto de dictamen? Es el documento formal en que se suscribe el auditor público conforme a las normas de su profesión relativo a la naturaleza, el alcance y el resultado del examen realizado sobre los estados financieros del ente. ¿Cuál es la importancia? Es la expresión de una opinión independiente y experta acerca de la razonable de los estados financieros. Es el servicio más importante y valioso presentado por la profesión de la contaduría pública. Esta opinión independientemente puede ser expresada por medio de un informe corto o de un informe largo, pudiendo también ser emitidos ambos tipos de informes con relación a un solo trabajo de auditoría. ¿Cuáles son los elementos básicos de un modelo de un dictamen? Debe tener un título, debe tener un destinatario, debe tener un párrafo introductorio, debe tener un párrafo de alcance, un párrafo de opinión, una redacción y forma del dictamen y la fecha del dictamen. Entonces es más o menos como el informe de auditoría que nosotros vimos. Entonces, el título es el dictamen donde el auditor expresa su opinión. Lleva un título denominado dictamen de los auditores independientes, por ejemplo. Destinatario se rige a los accionistas de la empresa, al directorio o ambos, o a la empresa a la que se realice. El dictamen está dirigido a primer nivel de la empresa. Por lo general se dirige a los accionistas, al directorio de la empresa y a los directores de la empresa. El párrafo introductorio es, por ejemplo, el dictamen del auditor deberá identificar los estados financieros de la entidad que han sido auditados, incluyendo la fecha y el periodo cubierto por los estados financieros. Por ejemplo, aquí está, hemos efectuado la auditoría al balance general de la empresa con Max el 31 de diciembre del año 2002 y correspondiente a estados de ganancias y pérdidas de cambio en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por el año terminado. Perdón. En esta fecha, los cuales fueron ajustados por reflejar, esto es el tema a lo que va dirigido, ¿no? Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros incluido en la base de auditoría que efectuamos. Identificación, hay que identificar los estados financieros y la responsabilidad de la gerencia de la empresa y del auditor. Y el párrafo de alcance finalmente es el que describe el alcance de la auditoría, declarando que fue conducida de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas o de acuerdo con normas o prácticas nacionales relevantes según sea apropiado. Eso es importante que estudien también. No se olviden de observar estas diapositivas y de crearse una lectura. Nuestra auditoría fue realizada, por ejemplo, lo que dice, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, tales como normas que requieren que planeemos y realicemos la auditoría con la finalidad de obtener seguridad razonable que los estados financieros no contengan errores importantes. Ese sería el párrafo de alcance. O sea, hasta dónde va a haber el estudio, hasta dónde se va a realizar. Y yo igual ya me voy a desconectar de esta clase, hasta aquí nomás sería esta clase, porque yo ya me voy a conectar a la otra clase, porque como les dije, tengo también choque de horarios. Entonces, hasta aquí sería esto, y yo ya la próxima clase que tengamos, yo les estoy avisando sobre la programación del día jueves que no tuvimos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que me haga llegar, o si no, de lo contrario, muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta? Pues hasta aquí serían las tutorías del día de hoy. Muchísimas gracias.